The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. They change but in a cycle. Hola, bienvenidos a Píldoras del Conocimiento. Yo soy como siempre Fernando Alonso y en el capítulo de hoy vamos a abordar uno de los temas que más me apasionan. Es el relacionado con la teoría de juegos, con el pensamiento probabilístico, la estadística y en última instancia con la famosa racionalidad limitada. Coincido además que acaba de ser otorgado el Premio Nobel de Economía de 2020 a dos expertos investigadores en teoría de juegos, el estadounidense Paul R. Milgram y Robert Wilson, por mejoras sustanciales en la teoría de juegos aplicados a las subastas. Sus teorías tienen aplicación a multitud de campos, por ejemplo, ha sido aplicado ya con éxito a la asignación de bandas de telefonía móvil como la 5G, pero puede ser aplicadas casi a cualquier modelo en el que subyacen subastas como por ejemplo el de la publicidad online, el de Facebook por ejemplo o el de Google. Voy a tratar de tirar mucho del hilo sobre este tema en este episodio y en próximos episodios que están por venir. Es de alguna forma seguir tirando de ese hilo infinito que representa el conocimiento útil. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. You came into my life just like another season. Not for long, just a time. Antes de comenzar el episodio tenemos una novedad importante que os quería anunciar. Tanto Sergio Falla como un servidor, Sergio Falla participó en el penúltimo episodio sobre inmuebles y él se ha dedicado profesionalmente a la inversión inmobiliaria a gran escala durante años. Acabamos de lanzar el curso completo de la inversión en inmuebles. Llevábamos semanas con esto entre manos y ahora es cuando realmente está listo. Lo puedes encontrar directamente en la web de Píldoras del Conocimiento o si incluso estás suscrito en la web de Sergio. Son más de 150 vídeos, 20 secciones, hojas de cálculo, ejercicios, modelos de contrato, grupo de Telegram, etc. Hemos tratado que sea de verdad lo más completo y riguroso posible y con la intención, por supuesto, de irlo ampliando y mejorando poquito a poquito, como hemos hecho con el resto de cursos. En cuanto al contenido, bueno, lo puedes mirar en la web, todas las secciones, todo lo que tienen, las clases. Hemos incluido todo tipo de estrategias aplicadas a la inversión en inmuebles. Algunas no son tan conocidas en España, otras sí. Estamos hablando de cosas como rental arbitrage, BRRR, buy and hold para alquilar, especulación, pases inmobiliarios, house flipping, o sea, es decir, todas las estrategias que se conocen. Luego estrategias de negociación, también muy importante. Estrategias de selección de inquilinos en caso de que tires por un modelo de buy and hold and rent. Modelización matemática con hojas de cálculo, con ejercicios a mano. También estrategias de financiación, REITs, cómo calcular exactamente rentabilidad bruta y rentabilidad neta. Aquí hay mucho, yo había visto millones de errores en este tema y es básico para manejar esta herramienta también de inversión. Al final es una herramienta más a tu arsenal si quieres ser mejor inversor. Depende de en qué régimen estés, te puede considerar una estrategia a otra. Así que bueno, si quieres puedes echarle un vistazo al contenido. También quería agradecer a Lucía Ortega, socia de Paco Lodeiro, que también me ha hecho una manita con la web, porque al final montarlo todo internamente sin usar otra plataforma, tipo Udemy, Teachable, Hotmart, etcétera, es bastante más complejo, pero creo que ha quedado muchísimo mejor que haberlo delegado a una plataforma externa. Eso sí, quiero hacer una advertencia o recalcar algo que me parece muy importante para no llevar a nadie a engaño y no prometer lo que no es. Esto no va de prometer hacerse millonario como acumular riqueza invirtiendo en los mercados financieros o inmobiliarios. Nosotros no lo somos y no queremos caer en el argumento favorito de la falacia de la práctica. Por mucho que leamos en Twitter, veamos en YouTube, además que a veces está proliferando más, o en una masterclass gratuita preprogramada en falso directo, lo cierto es que, en caso de que suceda, será probablemente al final de nuestra vida, sobre todo si nuestra cantidad de ahorro mensual, hablando en valor absoluto, no es muy grande. Os recuerdo que en el episodio 53 sobre rentabilidad, cómo mentir con las estadísticas, la rentabilidad histórica real neta medida como Money Weighted Return, o sea, rentabilidad medida por dinero, KGR que se llama, para el inversor medio no llega al 4%. Repito, la rentabilidad neta ponderada por dinero geométrica,
que es la que te tienes que fijar para el inversor medio, no llega al 4%. Luego, por el sesgo de mejor que la media, pensamos que nosotros lo vamos a hacer mejor, pero para la media, por definición, es complicado, ¿vale? Ten en cuenta que de la lista de multimillonarios, el único que aparece en el top 10, fruto de ahorro más inversión en mercados financieros, el único es Warren Buffett. Y de hecho es de los que alcanzaron esa masa monetaria a una edad más avanzada. ¿Quiero decir que invertir no es bueno? Pues digo que depende. Será posiblemente bueno si sabes lo que haces, tienes el conocimiento de las herramientas disponibles y tienes la mentalidad correcta. Y fundamentalmente no llevarte a engaños, no hacerte trampas al solitario de lo que es factible y de lo que no. Y con qué probabilidad lo puedes alcanzar. La cosa se complica además, porque ten en cuenta que además de que alcances esa meta monetaria, financiera, multimillonaria, que tampoco tienes por qué querer ser multimillonario, que seas consciente que existe un fenómeno que se llama ilusión de enfoque. Y ahí gracias a Daniel Kahneman, que nos cuenta que los factores que nosotros pensamos que son más decisivos en nuestra felicidad, realmente apenas lo son. Y aquí recuerdo, no sé si lo habrás visto y si no, búscalo porque es muy bonito y muy cortito, el cuento de Jorge Bucay sobre la llave de la felicidad. A mí me gustó mucho. Lo cierto es que la mayoría de millonarios no lo son por haber invertido en mercados financieros o en inmuebles. Los más ricos del planeta no hicieron su fortuna con muchos años de ahorro e inversión. Fue una cuestión más de estrategia, de suerte, en mayúsculas de suerte y de empuje. Casi todos estos pentamillonarios, tienen más de 5 billones, lo lograron a una edad bastante joven, fruto de acertar con la ejecución de su visión, inventando algo, creando algo de valor extremo que impactaba a millones de personas, creando una startup, escribiendo un bestseller. Es más, de hecho, probablemente algunos de estos millonarios incluso no son brillantes asignadores de capital como los Warren Buffett o Charlie Munger, ni siquiera especialmente ahorradores. De hecho, si lees biografías de esta gente, algunos con sus inversiones en mercados financieros, lo que han hecho realmente ha sido perder dinero. Y en cuanto a la cantidad de esfuerzo, probablemente han hecho muchísimo esfuerzo en un corto espacio de tiempo, pero creo que es más bien una cuestión probablemente de trabajo inteligente. La mayoría se han esforzado muchísimo durante un periodo de su vida y luego han entrado en un régimen de tener mucho más tiempo libre de calidad, apalancados probablemente mucho en el tiempo de trabajo de sus subordinados o trabajadores. Recalquemos que la suerte desempeña un papel importantísimo por mucho que nos duela a quedar fuera de nuestro control. Woody Allen decía que aquel que dijo que más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo en general a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Si hablamos de probabilidades, la probabilidad de alcanzar un gran capital invirtiendo y durante 40 años de ahorro sostenido son más altas que acertar con un solo emprendimiento y seguramente con mucho menos esfuerzo. Por contra, el premio de acertar con un emprendimiento es que puedas alcanzar la libertad económica, subrayo libertad económica, a una edad mucho más joven. Tienes que decidir tú a qué juego quieres jugar. Probablemente esta segunda vía se puede jugar muchas veces, pero te va a requerir mucho más esfuerzo. Volviendo a la inversión en inmuebles, pues te va a suponer probablemente más esfuerzo que invertir en el índice mundial. Depende de cómo fijes tu estrategia, podrás obtener más rentabilidad o menos. Invertir en inmuebles es de las pocas formas que te puedes apalancar realmente con dinero prestado por las entidades financieras. Para invertir en renta variable no puedes. Y entrando ya en el contenido previamente del episodio, recuerda que cualquier decisión que tomamos, en el fondo es una apuesta, que está condicionada por nuestra percepción del mundo, por un tiempo e información limitados y un arsenal de sesgos y limitaciones mentales que nos condicionan y que nos vienen de fábrica. Albert Einstein decía, y me llamó la atención porque es justamente un ejercicio de determinismo extremo, lo contrario que era Steve Jobs, decía que la suerte es una moneda al aire de parámetros desconocidos. El mismo Albert tenía otra frase aparte de la que le decía a su mujer, que siempre me ha hecho gracia, que decía que su mujer tenía un físico envidiable. Bueno, pues la frase que tenía Albert que también me gustaba era "Everything should be made as simple as possible, but no simpler". En castellano sería todo debería ser lo más simple posible, pero no más simple. También es cierto que a Albert Einstein se le han atribuido
muchas frases, como la del interés compuesto, pero no se sabe hasta qué punto son suyas realmente. Relacionado con la toma de decisiones en un mundo de racionalidad limitada, en el que casi siempre desconocemos las cosas que no conocemos, y releyendo estos días un libro que, por cierto, siempre que lo ojeas te lleva la impresión de que es un libro espectacular, a mí al menos me lo parece, me encontré con una frase que me hizo reflexionar sobre la cantidad de vídeos que me aparecen constantemente en YouTube, será por aquello de la cámara de eco, ¿no?, en el que te enseñan cómo evitar la próxima crisis o cómo hacer un 50% siguiendo los consejos de Warren Buffett. Este libro es The Most Important Thing, de Howard Marks, o traducción en castellano sería la cosa más importante. Una de esas frases que tenía subrayada venía a decir: no es mi objetivo simplificar el acto de invertir. De hecho, lo que más quiero dejar claro es lo complejo que es. Aquellos que intentan simplificar la inversión hacen un gran flaco favor a su audiencia. A colación de esta reflexión, Charlie Munger tenía otra parecida, venía a decir algo así, como: no se supone que invertir sea fácil. Cualquiera que lo encuentre fácil es estúpido. Hace ya unos días un amigo, compañero, que ha estado un par de veces por el podcast y que seguro que estará de vuelta de nuevo, colgaba un vídeo de Warren Buffett en una charla que daba a unos jóvenes universitarios estadounidenses. Y en esta charla de casi 2 horas, que a mí me parece una pasada, dejaba algunas perlas que las rescato y las interpreto desde el enfoque que quiero dar en este episodio. Una de estas perlas hacía referencia a la quiebra del fondo de inversión Long Term Capital Management, que estaba formado por quizás 16 de las personas con más coeficiente intelectual junto de Estados Unidos en aquella época. Además, tenían muchísima experiencia en este tipo de operaciones financieras, estaban trabajando juntos, codo con codo, y con todo su capital invertido en dicho fondo. Y el caso es que con estas precondiciones, con estos galones, con esta autoridad, quebraron el fondo. Se dio un evento que, según ellos, tenía una posibilidad, le llaman así, una posibilidad sigma de 10-1 entre 1.000 millones. Y les ocurrió en menos de 5 años. Warren le llevó a reflexionar sobre esto. De hecho, estuvo a punto de participar en su rescate, ya que algunos de estas 16 personas eran excompañeros de su época trabajando en Wall Street, y se preguntaba: ¿por qué la gente inteligente hace tonterías? Para ganar dinero que no tenían y no necesitaban, arriesgaron lo que sí tenían y sí necesitaban. Y esto es imprudente. No importa cuán alto es tu coeficiente de intelectual, no importa tanto las probabilidades. Escuchando su reflexión, se me activó en mi cerebro el concepto o el modelo de ACPC, que yo particularmente trato de aplicar en decisiones rápidas. ¿Qué es el ACPC? Bueno, es el modelo de análisis de las consecuencias del peor de los casos. Aterrizando este concepto sería: nunca hagas una apuesta que te puede matar. Piensa en el peor escenario posible y qué probabilidad aproximada tiene de que se dé. Entonces, ¿es asumible? Si no le es, rechaza tomar esa alternativa. Yo me pregunto, ¿aceptarías jugar un juego en que te dieran, no lo sé, 1 millón de euros si te apuntaran a la sien con una pistola? ¿Con una sola bala en la recámara que caben 25? O sea, es decir, tienes una probabilidad entre 25 de que te mate. Y en el resto de los casos ganas, no sé, 1 millón de euros. Parece un ratio bastante bueno, ¿no? El caso es que una persona razonable no lo haría ni por todo el oro del mundo. Entonces, que esto parece razonable y cualquiera lo podría pensar, ¿por qué suceden estos acontecimientos como la quiebra del Long Term Capital Management? Pues probablemente por varios factores combinados. Quizás el más importante es el exceso de sobreconfianza por sus resultados previos, por su ego, y también quizás por ese efecto arrastre de actuar en grupo. Respecto a lo de actuar en grupo, Napoleón decía: si quieres solucionar un problema, nombra un responsable. Si quieres que el problema perdure, nombra una comisión. Hace un tiempecillo escribí un tuit, ¿no?, en el que comentaba la estrategia que seguiría si me tocaran 500.000 euros de lotería y cómo los invertiría. Había comentarios de todo tipo, pero uno de ellos me llamó la atención. Más o menos venía a decir: bueno, pues si porque te toquen 500.000 euros cambias tu estrategia de inversión, es que no tienes confianza en lo que estás haciendo. Y la verdad es que me dio que pensar que este compañero que lo comentaba, supuesto con su mejor intención, me imagino, que no aplicaba realmente el marco mental, yo le llamo cambio de régimen. Walter Goodman decía: solo tienes que hacerte rico una vez.
En mi humilde opinión, no se tiene por qué seguir la misma estrategia durante una fase de acumulación que de distribución. La riqueza acumulada yo no la quiero para ser el más rico del cementerio, la quiero para construir una máquina que me dé libertad. Si ya tengo 500.000 euros, puedo construir esa máquina que me dé libertad o que me compre libertad. Puedo perfectamente hacer un cambio de régimen. Otra cosa sería que mi objetivo fuera tratar de maximizar el capital alcanzado hasta el día de mi muerte, para alcanzar algún tipo, no lo sé, de récord o para dejárselo a mis herederos si es que los tengo. Con esto que quiero decir que la flexibilidad es importante y es relativamente sabio adaptar tu toma de decisión a las situaciones en constante cambio que tienes en tu entorno. Volviendo a ese concepto que va a rondar en todo el episodio y que tiene bastante que ver también con la toma de decisión, con la teoría de juegos, es la racionalidad limitada. Herbert Simon, uno de los padres de esto de la racionalidad limitada, apuntaba que la racionalidad personal está de hecho limitada por 3 dimensiones. 1. La información disponible. 2. La limitación cognitiva de la mente particular e individual. 3. El tiempo disponible para tomar decisión. El tiempo es importante. De ahí lo de pensar rápido, pensar despacio. Pero es verdad que por exceso de información sufrimos grandes disyuntivas. Ten en cuenta que las decisiones más difíciles, especialmente las personales, vienen con datos detrás. El truco, por así decir, reside en saber cuándo se tiene la cantidad de información necesaria para tomar una decisión. Hay que tener en cuenta que quizás, digo solo quizás, somos demasiado conservadores con las decisiones trascendentales. Muchas veces por razones obvias, como la que hemos comentado del ACPC. Al hilo de esta racionalidad limitada y lo que comentaba Herbert Simon, Jeff Bezos, el CEO de Amazon, lo resume muy bien, que es la mayoría de las decisiones deberían ser tomadas probablemente con cerca del 70% de la información que te gustaría tener. Si esperas por el 90%, en la mayoría de los casos estaría siendo probablemente demasiado lento. Además, de todas formas, necesitas ser bueno al reconocer y corregir las malas decisiones. Si eres bueno en el redireccionamiento del rumbo, estar equivocado puede costar menos de lo que crees, mientras que si actúas lento, seguramente será muy costoso. Aquí es un poquito modo Lean Startup, ¿no? Según su análisis, predecir el futuro en el fondo es como disparar a una diana móvil moviéndose muy rápido, ¿no? Ten en cuenta que como el mercado cambia todo el tiempo, lo mejor es cambiar con él. Tomar decisiones con esta cantidad del 60 o 70% de información te da flexibilidad para adaptarte a este entorno tan cambiante y tan rápido. Te hace ser más flexible para redireccionar el rumbo. Además, ten en cuenta que con este 70% de la información que te va a dar más flexibilidad y más rapidez, te dirigirá o convergerás más rápido hacia la respuesta correcta. Básicamente, tus decisiones te acaban guiando, ¿no? hacia los datos. Me gusta en ese sentido el razonamiento de Buffett y Munger, que lo ha comentado muchas veces, que humildemente ellos se atribuyen su éxito no a una toma de decisiones óptima, sino más bien actuar consistentemente evitando tomar decisiones tremendamente estúpidas. O sea, están siempre constantemente evitando el peor escenario posible. Relacionado con esto de las decisiones tremendamente estúpidas, Bezos habla de 2 tipos de decisiones, las de tipo 1 que son las irreversibles, esas decisiones que te pueden matar, versus las de tipo 2, las reversibles. La mayoría de las decisiones son de este tipo, de las reversibles. Para Bezos, tomar decisiones irreversibles, de las que llaman el tipo 1, a la ligera es un error muy grande. Sin embargo, reconocía que a lo largo de su carrera había cometido el error de tomar muchas decisiones no reversibles y que si pudiera tomarlas de nuevo, trataría de buscar una solución más abierta que le permitiese poder revertirlas llegado el caso. Según Bezos, este tipo de decisiones deben ser tomadas muy reflexivamente, con precauciones, detenidamente, con mucha dosis de deliberación y asesoramiento. Ten en cuenta que si cruzas una puerta y no te gusta lo que hay al otro lado, ya no puedes volver atrás. En ese sentido, Bezos coincide con Richard Branson que la mayoría de los humanos tomamos las decisiones de forma análoga o siguiendo el mismo patrón con independencia de si son irreversibles o reversibles. Y eso es una gran equivocación. Yo me leí el libro de Richard Branson que se llamaba Perdiendo la virginidad y comentaba en este libro que cuando fundó la aerolínea Virgin Atlantic llegó a un acuerdo con Boeing, la empresa esta que fabrica aviones en Estados Unidos,
para devolver los pocos que había comprado si en el primer año la compañía no resultaba rentable, no despegaba. Comenta Branson además en el libro, dice, por fortuna nunca tuvimos que hacerlo, pero si las cosas no hubieran funcionado, podríamos haber dado marcha atrás. De hecho, además lo cuenta muy curioso en el libro, como estuvieron a punto de fracasar porque en el primer despegue se le quemó un motor y podía haber sido la ruina de la compañía. Pero ojo, también puede ser un error tomar solo las decisiones del tipo 2, es decir, las reversibles. Si únicamente no te quieres nunca tomar una decisión trascendental, solamente estas decisiones de tipo 2, aplicado al mundo de la empresa, dice que una empresa que toma solo decisiones reversibles desaparecerá antes de crecer lo suficiente. Curioso. Ten en cuenta que en todo esto que hemos hablado hasta ahora de tomar decisiones con una información limitada, decía, ya hemos dicho veces, de decidir con el 70%, todo esto era para evitar esta famosa parálisis por sobreanálisis, que es básicamente dejar de actuar en situaciones en que tenemos que tomar decisiones importantes por un exceso de pensamientos reflexivos. Queremos recoger tanta información sobre el tema que este exceso de análisis complica la toma de decisión correcta por el esfuerzo realmente cognitivo que eso precisa. Es el error típico de proyectos que aspiran a la perfección y nunca se concretan porque se ven inmersos en el permanente análisis previo. Lo totalmente opuesto sería abrazar con los brazos abiertos al azar y tomar a rajatabla la decisión que marquen los dados. Seguro que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tomado alguna decisión a cara o cruz. Ten en cuenta que de todas formas, probablemente, y como ya decía Sartre, el problema no es tanto el cómo decidir, sino el cómo vivir con la decisión tomada. ¿Cómo afrontamos el también famoso arrepentimiento por decisión? Especialmente cuando hemos tenido que tomar nosotros la decisión, no ha sido un jefe, no ha sido otra persona, no ha sido al azar. Y también especialmente cuando el conjunto de abanico de probabilidades o de opciones era muy elevado, incluso tendiendo al infinito. Ahí es cuando más se da ese arrepentimiento post decisión. Si te gusta este podcast y además quieres apoyarnos o profundizar en el aprendizaje de nuevas técnicas o habilidades o herramientas, puedes visitar nuestra web pildorasdelconocimiento.com. Allí encontrarás nuestras recomendaciones, como son nuestros libros favoritos, como son nuestros programas de formación favoritos. Puedes encontrar, por ejemplo, el pequeño curso de la inversión paciente racional. Es el curso de inversión en mercados financieros posiblemente más completo que puedas encontrar. Tienes Sesgados, que es una formación para ayudarte a tomar mejores decisiones a nivel de modelos mentales, sesgos cognitivos, falacias lógicas, teoría de juegos. Tienes también el curso y es nuevo de inversión en inmuebles, todo lo que necesitas saber para saber tomar mejores decisiones de cara a la hora de comprar inmuebles, bien sea como bien de consumo o bien sea como inversión para sacar rentabilidades. También tienes detectando fraudes contables, que te ayuda con todo lo que tiene que ver con la contabilidad forense, es decir, con seleccionar a aquellas empresas o descartar aquellas empresas que te pueden estar engañando. Y por último tienes algunos cursos más técnicos como aprendiendo robótica con ROS o aprendiendo látex para universitarios. Por introducir otro concepto interesante, en esta toma de decisiones difíciles, que involucran varios factores de diferente peso relativo en una toma de decisión, existe una magnífica herramienta, a mí me gusta mucho, que es un poco... Es difícil, pero es por matematizar de alguna forma una decisión compleja o por volverlo numérico, ¿no? Que se llama la matriz de decisión promedio ponderada. Básicamente lo que haces es que por cada factor le das un cierto peso. Por ejemplo, tengo que decidir si voy a vivir en Madrid o en Málaga y básicamente quiero analizar varios aspectos que para mí son importantes. ¿Cuánto tiempo libre voy a tener en cada una de las dos cosas? Si voy a poder tener contacto social con mi familia o no. O qué grado voy a tener más bien, qué grado con mi familia, con mis amigos, cuál va a ser mi poder adquisitivo, etcétera, varios factores. Y cada uno de estos factores lo ponderas de 1 a 10 por un nivel de importancia. Bueno, pues luego al final multiplicas cada factor por su peso y los sumas todos por columnas. La columna que te dé una puntuación más grande es sería la decisión más acertada de acuerdo a los factores que tú valoras o crees valorar, que luego esa es otra, que lo que tú crees valorar luego al final no es tan decisivo, pero bueno, por los factores que tú a priori crees que importan y por qué peso relativo le das. Hay una forma de ayudarte a hacer este cálculo, lo puedes buscar en Google, se llama Help My Decision y básicamente pones los factores, los pesos y te hace el cálculo. Dejando un poco de lado la parte más cognitiva de la toma de decisión y entrando en la parte quizás más analítica,
Hace muy poco descubrí algo relacionado con la matemática y la estadística que me sorprendió notablemente. Me estalló la cabeza, como se dice, ¿no? Y esto ha sido la llamada ley de Benford, cuya aplicación se puede dar a muchas áreas, incluso algunas sorprendentes, como consistir en una herramienta importante en la lucha contra la detección de fraudes de todo tipo, contables, financieros, etc. De hecho, en el documental de Netflix Superconectados, concretamente el episodio Dígitos, se comenta que con esta ley se pudo confirmar que Enron estaba falsificando las cuentas. De hecho, hay muchos módulos escritos en R y en diferentes paquetes software que luchan contra el fraude fiscal de todo tipo y usan técnicas de Benford y una adaptación que está aplicada a la teoría de fractales, pero es muy muy curioso. Y te podrías preguntar en qué consiste esto para que me llamara tanto la atención. Pues por extraño que parezca, sí, sé que suena un poco a magufada profunda, pues resulta que si coges cualquier conjunto de números que salgan de algún fenómeno natural, ejemplo, distancias a las estrellas, evolución de precios de ventas de todas las empresas de Estados Unidos, incluso cotización de precios de las 500 compañías del S&P 500 o el número de casos positivos de COVID en el mundo o en un país o de muertes. Bueno, pues sucede que en estos fenómenos que aparentemente pueden parecer aleatorios y que proceden de alguna causa, de algún fenómeno natural, pues resulta que aparecen más números que empiezan por 1 que los que empiezan por 2 y más números que empiezan por 2 que los que empiezan por 3 y así sucesivamente. Y en algunos casos esto es realmente muy poco intuitivo, ya que si son datos que aparentemente parecen aleatorios, ¿cómo es que van a empezar más por una cifra que por otra? Y además en orden descendiente, qué cosa más rara, ¿no? Pensarías, yo también lo pensaba, que si el conjunto de datos es enorme, se deberían aproximar a una distribución de probabilidad uniforme, es decir, equiponderados, que más o menos todos tuvieran una novena parte. O sea, que empiece por 1, pues tiene una novena parte. Puede empezar por 1, por 2, por 3, hasta por 9, ¿vale? Pero no. Lo cierto es que aproximadamente el 30% de estos datos, de estos números, empiezan por 1. El 18% empiezan por 2. Los que empiezan por 3 es un 12%. Y así sucesivamente, con ese orden decreciente. Pues resulta que esta ley se cumple siempre que los datos no están restringidos a un intervalo dado. Por ejemplo, si son cuántos dedos tienen las personas de la mano, pues el rango está entre 4 y 6 y con mucha probabilidad de 5, ¿no? Pero cuando el conjunto de datos es grande, amplio y no son números generados aleatoriamente por ordenador, entonces siguen la ley de Benford, esta ley de las probabilidades de por lo que empiecen los números, ¿no? Y de hecho ya os digo que puede parecer una magufada, pero es que no lo es, y esto obedece a una propiedad de los números logarítmicos y exponenciales cuando la distribución de números se llama así, es invariable de escala. Es decir, por ejemplo, si estoy midiendo la longitud de los ríos en España en metros y lo paso a pies, tanto en metros como en pies siguen manteniendo la ley de Benford, y si lo multiplico por una constante sigue manteniendo la ley de Benford. Esto de hecho yo digo que tiene una fórmula matemática de distribución de probabilidad, no lo voy a decir aquí en el podcast, lo puedes ver en la web si quieres, y está matematizado. Y lo brutal de todo esto es que es aplicable a todo, a facturas, movimientos con tarjetas, reportes financieros trimestrales. Si miras, por ejemplo, los píxeles, los colores de los píxeles que tiene una fotografía normal, natural, de Photoshop, sigue la ley de Benford, y si está modificada artificialmente, retocada, altera la ley de Benford, ¿no? Salvo que la hayan hecho aposta manteniendo la ley de Benford. Es una herramienta más, yo no conocía, y que puede serte útil para ver si esos números se están generando de forma natural o no lo están haciendo. Ya os digo, y es una cosa difícil de explicar. A mí también me cuesta de por qué realmente esto sucede. No se aplica a todos los campos, ya os digo que es más bien fenómenos que proceden de forma natural. Pero yo estaba mirando, por ejemplo, las cifras del precio de las acciones del S&P 500 y cumple la ley de Benford. El 39,8% empiezan con 1, el 17,1 con 2, el 10 con 3, con 4 empiezan el 7,8 y así sucesivamente. Curiosísimo. Y si te miras los positivos de COVID en España y los de muertes, también sigue la ley de Benford. Curiosísimo.
Bueno, ya entrando en la teoría de juegos y en ese arte de jugárnoslo todo a cara o cruz que os he prometido al comienzo del episodio, di hace unos meses, y no es tan conocido como pueda ser el juego del Ultimátum, el dictador, el dilema del prisionero, etc. Bueno, pues con lo que di fue con la apuesta de Pascal, y sirve como modelo mental para tomar decisiones con incertidumbre. Bueno, en el fondo casi todas son con incertidumbre. La apuesta de Pascal es en honor al argumento creado por Blaise Pascal en una discusión sobre la creencia de si Dios existía. El argumento plantea que aunque no se conoce con seguridad si Dios existe, lo racional, lo más inteligente sería apostar porque sí existe. ¿Por qué? Bueno, él argumenta que aunque la razón de que existiese fuera extremadamente pequeña, tal pequeñez sería compensada por la gran ganancia que se obtendría, es decir, la gloria eterna. Básicamente son 4 escenarios. 1. Puedes creer que Dios existe y si efectivamente existe, pues entonces vas al cielo. El segundo escenario es que creas en Dios y si no existe, pues bueno, no pasa nada, más allá de que hayas perdido tiempo rezándole, etc. Un tercer escenario sería que no creas en Dios y bueno, pues si no existe, pues tampoco ni pierdes ni ganas nada. Y el cuarto escenario sería que no creas en Dios y sí que exista, entonces no irás al cielo. Por eso él argumenta que lo racional, aunque la probabilidad fuera pequeña de que Dios existiera, sería creer en Dios. Si no existe, no pierdes nada, y si existe, tienes el cielo ganado. ¿Que realmente existe y no has creído en él? Pues no irás al cielo, con lo cual la pérdida es bastante grande. No sé si se ha entendido un poquito la idea, pero yo lo voy a aterrizar a un caso real y te sonará un poco al principio de precaución. Lo voy a aplicar al cambio climático, que por cierto, Bill Gates está escribiendo un libro que promete ser muy interesante al respecto. Pues bueno, de forma análoga a los 4 escenarios anteriores de Pascal, sería lo siguiente, ¿no? Sería el primer escenario, bueno, pues resulta que el cambio climático es real y has tomado medidas. Bueno, pues has protegido el medio ambiente y salva la especie. El escenario 2, crees también que hay cambio climático y has tomado medidas. Resulta que no lo hay de verdad o no está en tu control, bueno, pues bueno, no ha pasado nada más allá de tener el medio ambiente un poquito más limpio. El tercer escenario sería no tomas medidas porque no crees en él y realmente el cambio climático no existe tampoco. En este caso tampoco pierdes nada, más allá de que el medio ambiente esté un poquito menos limpio, etc. Y el cuarto escenario sería el de que no has tomado medidas y el cambio climático es real. Este es justamente el análisis del peor caso posible, lo que estábamos diciendo de la CPC. En este caso las consecuencias es la destrucción del medio ambiente y posible extinción de la humanidad. Pero bueno, como te puedes imaginar, volviendo a la apuesta de Pascal, solo estamos rascando un poco en la superficie y la verdad es que esto se complica mucho más. Tiene de hecho sus detractores como su contrapuesta, ¿no? Que es la apuesta de Smith. Pero bueno, es algo que dejaremos para otra ocasión. Dejando de lado la apuesta de Pascal, y va a ser la penúltima idea de este episodio y que probablemente sea lo más importante, tiene que ver con varios efectos que suceden en los humanos, son entre ellos la falsa causalidad y el sesgo del resultado. Resulta que buenas decisiones pueden reportarnos malos resultados y también sucede al contrario y viceversa. Malas decisiones pueden dar lugar a buenos resultados. Es por eso que es tan difícil distinguir de alguna forma lo que fue suerte de lo que fue habilidad o lo que es suerte de lo que es habilidad. De hecho, habrás leído o escuchado a, no sé, gestores, inversores, etcétera, hablando de errores de emisión sobre inversiones pasadas que ahora, a toro pasado, pues han ido bien y de alguna forma se lamentan, muchas veces obviando que quizás fue una buena decisión en ese momento, el caso de no invertir en esa compañía o lo que fuera, aunque el resultado haya sido perderse la fiesta. Estamos muy sesgados a pensar en el resultado y no tanto en el proceso. Nos fijamos mucho en los acontecimientos y no tanto en procesos. Ten en cuenta que gran parte de nuestras apuestas a corto plazo están dominadas por la suerte, definida de alguna forma como aquello que se escapa a nuestro control. Si juegas en largo plazo, la suerte sigue influyendo, pero al menos tienes una brújula a la que seguir cuando el mar se ponga revuelto. Hilando esta idea con los procesos y cuando el mar se pone revuelto, vamos a finalizar el episodio con el llamado contrato de Ulises, que fundamentalmente hace referencia a cualquier decisión que tomamos en el presente para obligarnos de alguna forma a nosotros mismos a actuar de una determinada forma en el futuro. Este nombre, que seguramente lo conozcas, se deriva de la estrategia adoptada por Ulises en su viaje de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya.
cuando pasó junto con su tripulación de su barco cerca de las islas Sirenuse. Lo conocerás, que las islas eran famosas por ser, en esta mitología, hogar de sirenas, cuyo canto resultaba tan irresistible que los marineros acababan chocándose contra ellas o arrojándose al mar y muriendo ahogados. Ningún marinero había sobrevivido nunca. Ulises propuso ser el primero en exponerse, en escuchar esos cantos y sobrevivir. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál fue su estrategia? Bueno, pues le ordenó a su tripulación que le taparan los oídos con cera de abeja y que la atasen al mástil. Y que, llegado el caso, ignorasen totalmente sus súplicas para que le soltaran. Y el caso es que el plan funcionó. Ulises escuchó el canto de las sirenas, la tripulación ignoró sus ruegos y cuando ya estaban suficientemente lejos ya le desataron. Y aplicándolo en mi caso, pues ¿cuáles son mis contratos de Ulises? Bueno, en mi caso lo que hago es que me pongo metas más o menos claras al comienzo del año y de hecho es que me las pongo en la nevera y lo veo todos los días, ¿vale? Y sirven de alguna forma como mi rumbo personal y sirve también, como dice James Clear en su Atomic Habits, para crear o para forjarme una identidad que de alguna forma está reforzada por pequeñas victorias constantes. Hay gente que aplica esto mismo también, es un poco el contrato de Ulises, a cosas más sencillas y cotidianas, como por ejemplo dejarse la ropa de entrenar lista el día antes y en la puerta para que refuerce esa conducta. Yo, por ejemplo, en caso de en mi estrategia personal de inversión, también tengo mi propio contrato de Ulises formado por varias directrices. Por ejemplo, no puedo hacer una inversión sin haber llevado un proceso de análisis previo, es decir, no invierto ni por corazonadas ni nunca por órdenes en mercado abierto. Las órdenes están fijadas con mucha antelación, siempre en mercado cerrado. Además me da mucha tranquilidad porque no tengo que estar mirando las cotizaciones, ni las noticias, ni nada por el estilo. Bajo ningún concepto, también en forma de mi contrato de Ulises, que he tomado después de una cierta reflexividad, mirando la estadística, los promedios, etcétera, y es bajo ningún concepto puedo vender ninguna acción en un plazo menor de 2 años desde la compra. Si la cosa va mal, entre comillas, mejoró y me aguanto para la próxima vez hacer un mejor proceso de análisis. Luego también otra parte de mi contrato de Ulises es que tengo que tener un colchón de seguridad que me permita vivir holgadamente durante un año completo sin recibir ningún ingreso ni liquidar ninguna de mis inversiones. O sea, esto me da bastante tranquilidad y creo que a la larga me hace tomar mejores decisiones. Estas reglas son las más estrictas que tengo. También tengo alguna, aunque es un poco menos rígida, como la relativa al peso de la parte indexada versus otras inversiones. Pero bueno, en cualquier caso son realizadas, ya os digo, después de un proceso creo que de reflexión desapasionado y de alguna forma marcan mi hoja de ruta. Cuando las sirenas canten, mis principios deberían marcarme el camino. Y como reflexión final de este episodio, yo creo que sería que la gente con más sabiduría probablemente se muestra más reflexiva y llena de dudas. Esto no quiere decir que esté perdida o confusa, simplemente que trata de medir su nivel de certeza sin caer en un pensamiento de extremos, en ese llamado falso dilema. Pensar en extremos rara vez lleva a una buena toma de decisión. Y me despido preguntándote, oyente, ¿qué tipo de apuestas estás tomando? ¿Qué tipo de juegos estás jugando en tu vida? Como diría Anthony Di Mello, buena suerte, mala suerte, quién sabe.